sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. En mi Dios esperaré. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana, ya de día martes 3 de octubre de este presente año 2023. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una vez más en nuestro programa Conversando las Escrituras y saludamos a todos los hermanos y hermanas que sintonizan nuestro programa cada día y que comparten también este programa que se hace en vivo por la mañana, ¿verdad? Muy temprano. Se difunde también por el canal de Facebook. Dios le bendiga grandemente. Amén. Un abrazo para todos aquellos hermanos y hermanas en la fe, en el nombre de Jesús. El día de ayer concluimos el capítulo 3 del libro de Hechos. Hoy vamos por el capítulo 4, donde estamos estudiando, ¿cierto?, la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia, los movimientos que ellos hicieron, cómo se movieron una vez después de haber recibido, ¿cierto?, la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Y para nosotros este es un precedente que Dios sienta, ¿cierto?, para cómo debemos nosotros comportarnos en este mundo, cómo nosotros, hermanos, debemos orar, qué se debe hacer, ¿verdad? De qué manera ellos fueron, hermanos, haciendo su tarea como apóstoles, ¿verdad? Hasta culminar, luego dejar instaurada la iglesia física en esta tierra y luego ser retirados también, ¿verdad? Uno por uno, pasando por una muerte totalmente horrenda. Pero así fue el movimiento de la iglesia. Y hoy vamos por el capítulo 4. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga grandemente. Vamos por el capítulo 4. No se olvide que hoy tenemos culto, ¿verdad? En el lugar de Trieste, 1457. No deje de asistir. Ahí estaremos hoy día honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo también de su palabra bendita. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a detenernos un poquito aquí. En estos 12 primeros versículos tenemos la sanidad del cojo que se ponía ahí en una puerta del templo, ¿verdad? Dios obra un milagro maravilloso. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, su madre Yanesa, Dios le bendiga grandemente. Y como Pedro había dicho, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ya este nombre, que era aborrecido por los fariseos, sacerdotes, por la casta sacerdotal, luego vino la gente, hecho este milagro, se amontonó la gente ahí en el pórtico de Salomón. Pedro predica el mensaje del Evangelio. Son 5.000 los que creen, pero los fariseos le echaron mano de ellos, lo encarcelaron para interrogarlo. Al otro día lo interrogan, se les pide cuenta con respecto a esta sanidad y en qué nombre, y Pedro declara tal como Jesús le había dicho, ¿cierto? De que todo lo que sería en su nombre, ¿verdad? Iba a prosperar en el sentido espiritual. Y dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ya no era ese Pedro que se le preguntó una noche si era uno de ellos y él negó con una afirmación, no conozco al tal, no conozco al tal, lo negó 3 veces. Ya no era ese Pedro, timorato, ¿verdad? Sino que era un Pedro diferente, un Pedro cambiado, un Pedro transformado, ¿verdad? Y un Pedro ya conocedor y sabiendo de lo que hablaba. Entonces afirma en el capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús dice, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Habían pruebas totalmente irrefutables, ¿verdad? Habían pruebas que realmente catapultaban toda esperanza negativa en cuanto a los sacerdotes, ¿sí? Y estaban los hermanos, los discípulos, los apóstoles hoy, hombres sin letra, hombres sin estudio en el sentido de las escrituras. Amén. Ellos no manejaban mucho el tema escritural, el tema de los rollos, por decirlo así, pero el Espíritu Santo que estaba en ellos sí. Entonces esto causaba conmoción. Además estaba el que había sido cojo de nacimiento, sano. Entonces había una disyuntiva en el corazón de ellos y los sacaron afuera y empezaron a hablar entre ellos diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, había una prueba indubitable ahí. El pueblo había sido testigo. Recuerde que 5.000 almas ya habían creído. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ojo con esto, hermanos amados, con respecto a la fe, porque nosotros hoy día tenemos más de 4.000 religiones en todo el mundo, pero cada cual profesa lo que quiere profesar.
Pero aquí el meollo del asunto es el nombre. Fíjese que en este capítulo ya hemos hablado más de 3 veces del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se le pone énfasis por el lado de los apóstoles y se le niega por el lado de los enemigos de la iglesia. Entonces los intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aquí está la edad aproximada de este hombre que fue sanado. Hermanos, ¿me permite un segundito, hermano? De este hombre que fue sanado y que no había duda de que había sido toda su vida paralítico, que había nacido, al igual que recuerda el capítulo 9 de Juan, ese ciego de nacimiento. Es un milagro similar, pero este se efectuó en sus piernas, con la diferencia que el otro no veía. El otro también mendigaba en el templo. Ese milagro lo hizo directamente Jesús. Este milagro lo estaban haciendo los apóstoles, pero en el nombre del Señor Jesús. Entonces, la casta fariseaca amenaza, ¿cierto?, a estos hombres para ver si consigue algo. La idea era borrar el nombre de Jesús, aquel que ellos habían crucificado, habían testificado contra él y lo habían matado. Tenían un peso también en sus hombros, porque ellos pensaron que con la muerte de Cristo todo terminaba. De aquel día, cuando ya Cristo fue muerto y fue puesto en el sepulcro, para ellos todo concluía ahí. Pero recordemos lo que le relata los santos evangelios, ¿verdad? Que Cristo resucitó al tercer día y se empezaron a hacer ciertos estos milagros por mano ahora de los apóstoles, pero era Dios el que lo hacía. Ahora, ¿por qué Pedro se mera, ¿cierto?, en exaltar este nombre? Porque ciertamente Jesús les ordena a ellos que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, comenzando desde Jerusalén. Hoy día las religiones, de cierto modo, han distorsionado el tema de la salvación, omitiendo el nombre, poniendo solamente el título. Ahora, ¿tiene relevancia esto? Sí, claro que tiene relevancia, porque en el capítulo 4, verso 12, claramente Pedro dice que en ninguno otro hay salud. Ahora, si tomamos el 11 y el 12, dice: este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, este Jesús. O sea, ese nombre tiene relevancia. No es, hermanos amados, una varita mágica, como muchos hoy día lo ocupan. Porque ciertamente tomando la escritura, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pero no hay que tomarlo de esa manera. Hay que tomarlo con mucha reverencia, entendiendo lo que la escritura nos enseña. Entonces llamaron a estos hombres y los intimaron, los amenazaron, pero ahora Pedro no lo niega. La situación había cambiado y dice: juzgad vosotros si es menester obedecer a vosotros antes que a Dios. Era Dios mismo el que había dado la orden, que fueran por todo el mundo y predicasen el evangelio a toda criatura. Y el que creyese y fuere bautizado sería salvo, y el que no creyese sería condenado. Dios había impartido la orden, y esa situación
ellos la estaban llevando a cabo. Pensaron que con esto se acababa todo, iban a sentir miedo, pero dice la escritura, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ella hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Este es el Salmo 2. Dios bendiga al pastor José Manuel Anguera. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo había antes determinado que sucediera. ¿Ve? Aquí nada se le escapaba a Dios. A Dios no se le sorprende. Y esto ya estaba determinado por Dios. La promesa había sido hecha desde Adán hacia adelante, ¿verdad? La promesa de salvación, la promesa de la simiente que venía, que es Cristo, y había sido cumplida, por tanto había que proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios mandó a predicar, el Evangelio, a toda criatura. Amén. A través del Evangelio, toda criatura puede ser salva si cree. Y este nombre, el nombre de Jesús, fue exaltado por los discípulos. Jesús era español, Yeshua en hebreo. ¿Mm? Y dice: para hacer cuanto tu mano consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo con todo de nuevo, habla en tu palabra, mientras se extiende tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Fíjese cómo oran ellos, de qué manera oran. Hoy día las oraciones de la llamada iglesia han cambiado de una manera diferente. Hoy día muchos dicen: yo decreto, yo hago, yo esto. No, no, hermanos. La potestad está en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, hermanos amados, esto confirma el libro de los Hechos. Nosotros es una plantilla de cómo la iglesia comienza, lo que hizo la iglesia. Luego vinieron las cartas, que es la que a nosotros nos incumbe, las cartas doctrinales. Hoy día muchos están buscando por otro lado y están como fantaseando con revelaciones. Pero, hermanos amados, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el único que puede otorgar santidad al creyente es el Espíritu Santo. Usted puede tener una gran revelación, de verdad. Pero cuidado, nos advierte el Señor a través del apóstol Pablo en una de las cartas con respecto a las fábulas judaicas y todos estos pensamientos. Porque de una manera el enemigo de nuestra alma, el enemigo de la iglesia, se ha ido metiendo dentro de la iglesia en las mentes de los creyentes, ¿por qué no decirlo? Los predicadores, pastores que se han ido apartando de la verdad y se han vuelto a la fábula, buscando cosas a veces, sí, a veces apoyado mucho en la escritura, pero la pregunta es: ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Cuidado. Nosotros tenemos que darle al pueblo lo que Dios requiere para el pueblo. ¿Mm? Y hoy día se ve en internet, hermanos amados, en YouTube, en todas estas redes sociales que de una manera sirven para bien y de otra manera también para mal, arrastrando, ¿cierto?, a la gente. Mucha gente, por ejemplo, se ha entrometido en el judaísmo, se ha circuncidado y está guardando las fiestas y la barba y la kipá, y no distinguen entre la gracia y la ley. Pasó lo que está pasando, lo que pasó en la iglesia de Galacia, que lo hemos visto muchas veces, hermanos amados. Y por eso debemos tener cuidado con examinarlo todo y retener lo bueno. A mí la escritura me dice claramente
que en sí santidad nadie verá a Dios. Para edificar hay que edificar bien, hay que edificar bien. Hoy día hay una denigración del Evangelio y estas mismas redes sociales han servido para eso, donde se atacan unos con otros. Y ya no atacan el pensamiento, sino que atacan a las personas. Y eso no debe ser. Yo creo que la Escritura derriba todo pensamiento contrario, todo pensamiento que no esté allí escrito en la palabra. Entonces tenemos de qué manera oraron los creyentes. No oraron con una manera, como le dije antes, prepotente, yo decreto, yo soy hijo de Dios, yo y aquí, no, no. Ellos oraron con mucha reverencia, suplicando al Señor que la palabra, cierto, corriera y fuera glorificada, que se manifestase, cierto, su poder, para que así, hermanos amados, el Evangelio, que es lo que el Señor mandó a predicar la iglesia. El Evangelio, hay muchos que se van en la calle, predican el Apocalipsis, predican cosas que no, el mundo necesita ser llamado a través del Evangelio. Eso es lo que Dios mandó a predicar, el Evangelio de la salvación. Al pueblo se le va a educar de acuerdo a la doctrina que los apóstoles, ¿cierto?, instituyeron por medio de las cartas, ya sea de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, y cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su orden. Para que el pueblo de Dios, la iglesia, que es de Dios, no es nuestra, no es de los pastores, la iglesia no son de los pastores. Nosotros no tenemos dominio, sí tenemos gobierno, sí, pero debemos también tener la sabiduría de Dios para gobernar la iglesia. De acuerdo a la Escritura, por eso debemos estar examinando siempre las cartas doctrinales para guiarnos. Así que estos hombres, hermanos amados, que fueron amenazados, no hicieron caso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿cierto?, les ordenó a ellos ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es lo que significa Evangelio? Buenas noticias. Para que el hombre, todo hombre, proceda a la salvación. Ciertamente no todos van a ser salvos, y eso es una verdad. ¿Y por qué? Porque no todos han creído. Quizás hoy día muchos murieron sin creer, sin arrepentirse, sin convertirse. Y es una pena, hermanos amados, que muchos hayan partido en incredulidad. Creo que el peor pecado del hombre hoy día es no creer. Sí, porque Juan dice, y con esto concluyo, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que los justifica. Pero también Juan agrega y dice, no, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre entra, hermanos, condenado a esta tierra, producto del pecado. El pecado es el que condena al hombre. Entonces, Dios le da la opción, después de haber muerto y resucitado y haber quitado el pecado, que todo hombre proceda al arrepentimiento. La salvación es para todos. Sí, así como el derramamiento del Espíritu Santo es para todos, para los que creen, así también la salvación está presta para aquel que la quiera tomar. Por eso es predicado el Evangelio. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si es oveja del Señor, ciertamente le va a seguir. Si no es oveja, lamentablemente es cabrito. Pero nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Nada más. Y vuelvo a reiterar, cuidado con lo que se está enseñando, hermanos amados, a través de las redes sociales o en los púlpitos. Lo importante es que usted que ha creído persevere hasta el fin de su día. Hasta el último hálito de día, persevere. Dios bendiga a nuestro hermano Mario Bustos. Persevere en lo que ha creído. ¿Qué es lo que creyó? Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos salvación y vida. Amén. Eso es lo importante. Y esa fe, cierto que está atesorada en nuestro corazón, nos va a llevar a obrar por fe. Porque la Escritura dice, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe el hombre obra. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí quedamos en el capítulo 4. Mañana continuamos los últimos versículos. Dice, y la multitud
Pero no vamos a terminar ahora mejor. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así vivían los primeros creyentes, de un corazón y un alma. Nadie decía ser suyo propio, porque sabían lo que consiste la vida. Como dijo Job, nada he traído a este mundo, sin duda nada he de llevar. Por eso la importancia, hermanos amados, y mañana vamos a hablar con el tema económico de la iglesia que aparece aquí, ¿verdad? Cómo se administraban. No como hoy día. Hoy día, lamentablemente, las ofrendas, los donativos que entran a la iglesia, por lo general, ¿cierto? Solamente uno lo aprovecha, ¿verdad? Lo importante es que sea repartido, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad, de acuerdo, hermanos amados, a como el Señor ha ido ordenando. Bueno, mañana compartiremos esta parte, la parte económica de las ofrendas, ¿verdad? Si yo debo diezmar o no, como iglesia, cómo debo ofrendar, no vamos a compartir. Es un tema de repente que se vuelve muy candente, pero no es un tema tabú. No es un tema tabú. Es un tema que está inmerso también dentro de la doctrina. Es parte de la doctrina, hermanos amados, y no debemos hacerle tampoco el quite a esas cosas, a esas enseñanzas. Amén. Bien, será hasta mañana. Ya nos pilló la hora. Será hasta mañana, así que Dios nos permite, hermanos amados. Saludos a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en la sintonía en este día. Un abrazo para todos. No se olvide compartir el video. Amén. A los hermanos, a los amigos y a todo aquel que necesita ser salvo. Dios le bendiga. Paz de Jesús para usted. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios quiere. La mentira que vivía en mi interior